continuación, porque vamos a estar con nuestro neurólogo Rodrigo Kulish, porque vamos a hablar de los dolores de cabeza. Por supuesto. Don Rodrigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, doctor? Hola. ¿Cómo le va? Sí, queremos particularmente, por ejemplo, cuando nos duelen distintas partes de la cabeza, ¿qué tienen que ver, doctor? Es una duda que siempre hemos tenido. De repente te dice, oye, me duele aquí la frente, me duele aquí la parte de la sien. ¿Hay diferencia? ¿Uno puede ser ¿Cuándo más alarmarse peligroso que otro? también? Claro, bueno, el dolor de cabeza es una cosa muy subjetiva. Entonces, parte de la labor del médico es escuchar todos estos síntomas que tiene el paciente e interpretar qué es lo que está pasando. A veces lo que duele no es lo que de verdad está afectado. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo del cerebro. Sí. Y muchas veces los pacientes nos dicen, lo que a mí me duele es el cerebro, y señalan una u otra parte. Sucede que el cerebro, que es el órgano que percibe dolor de cualquier parte del cuerpo, el cerebro no duele. ¿Qué es lo que duele entonces? Lo que duele son las envolturas del cerebro, que es por donde pasan vasos sanguíneos, que aquí se ven unos poquitos nomás, y donde esos agujeritos por donde pasan los vasos sanguíneos o cosas mucho más superficiales, que es el cuero cabelludo, eso es lo que duele. Y uno lo puede sentir adentro, pero el cerebro no duele. Pero ¿cómo saber, por ejemplo, cuando te duele la cabeza e ir a urgencia? Yo, por ejemplo, soy de familia que todos han tenido neurisma, si bien lo digo, ¿Sí? y de hecho varios han muerto debido a eso. Y partió con un inminente dolor de cabeza así, fulminante. Claro. ¿Cómo saber cuándo ir a urgencia también? Bueno, hay algunos indicadores y nuevamente esto varía mucho de persona a persona, pero en general, si la persona experimenta, como tú dijiste, el peor dolor de cabeza de mi vida, esos son signos de Hay un rasgo alarma. hereditario importante en lo que dice la Carola. Pasa que las familias... Vamos a llegar a eso. Ah, perdón. Vamos a llegar. La ansiedad, doctor, la ansiedad. Vamos a llegar. La ansiedad, le vamos a traer otro sanguchito. La ansiedad es hereditaria. Todo es hereditario. Ahí está. Entonces, uno, el peor dolor de la vida. Ya. Lo otro es un dolor que lleva a la pérdida del conocimiento, o algo cercano a eso. Ya. Claro. Lo otro es un dolor con muchos vómitos. Eso puede significar que hay compromiso del cerebro. Y lo otro es lo que se llaman déficits neurológicos. La persona que siente hormigueo en una parte del cuerpo, se le paraliza una parte del cuerpo, puede ser la cara, puede ser una pierna. Se le recogen puede de ser repente un las brazo, extremidades. movimientos anormales. Claro. ¿No? Lo que sugiere que una parte del cerebro se está afectando. Eso es grave ya. Entonces, Ya. esos son Pero eso- cosas que pueden ocurrir. Por pero el ejemplo, paciente tiene tú conciencia de mencionaste esto de la cosa genética. Si una persona que no tiene historia de cefalea, nunca le ha pasado esto antes y viene con algunos de estos síntomas, eso para mí es muy importante. Por esto me dices, mira, hay 7 personas de mi familia que tienen eso. Yo llevo 20 años que cuando me da el dolor de cabeza se me paraliza la mano derecha y ahora tengo exactamente lo mismo que ha pasado por 30 años. Yo me preocupo mucho menos que una persona que experimenta eso por primera vez. Le doy un ejemplo complejo. A mí nunca me ha dolido la cabeza. Ay, qué suerte. Nunca. Cuando me dicen a mí me duele la cabeza, no sé si duele aquí, no sé. Si a mí me llegara a doler la cabeza, ¿urgencia? Nunca me ha dolido. Si tienes un pequeño dolor, no. Pero si tú dices, mira, tengo un dolor terrible y me cuentas lo que me acabas de contar, Sí. para mí es muy significativo. Nunca he escuchado a mis padres que hayan dicho alguna vez que hayan tenido un dolor de cabeza, ni a mi hermano. ¿Ves? sí, ¿eh? Sí, Ya. nadie. No, pues yo soy de familia de dolor de cabeza. Yo sufro mucho dolor de cabeza y sufro dolores de cabeza que Migraña, sí, ¿no? antes eran suaves y hoy día ya pierdo visión. Sí. Quedo así con esa visión borrosa, tengo que ponerme oscura y tengo que tenderme. Y generalmente me pasa después de mi periodo. Entonces, Claro, ¿hay eso- una eso es relación muy también en las típico. mujeres en eso? Sí, por supuesto, porque cambios hormonales, por ejemplo, en los ciclos menstruales, Claro. por ejemplo, el uso de la pastilla anticonceptiva, frecuentemente causa migrañas en las personas ¿Es susceptibles. peligroso para las mujeres? No, no es peligroso, pero es un patrón cíclico bastante conocido que puede llevar a ciertas recomendaciones. Por ejemplo, hay ciertas personas que usan un cierto anticonceptivo y anda súper bien. De pronto, por buenas razones, tal vez se lo cambian y empieza con migraña. Entonces, es una razón para escoger uno u otro. O, por ejemplo, si una persona se coloca los anillos, por ejemplo, dispositivos intrauterinos que están medicados, hay que tener cuidado con eso porque algunas personas puede gatillar
y algunos dispositivos que se, se colocan subcutáneos no son tan difíciles tan fáciles de retirar. Ahora, ¿qué pasa con el estrógeno? Porque también yo sabía que debido a lo mismo que usted estaba hablando, hay mujeres que tienen, no inmediatamente, sino que con el paso en el tiempo de haber tomado anticonceptivo desarrollan una reacción adversa al estrógeno. Exacto. Y eso genera jaqueca, ¿es ese así? Es uno de los ejemplos de cómo las hormonas pueden estar causando estos dolores. También, mire, a través de matinal, arroba matinal de CHB y hashtag dolores de cabeza. Cualquier consulta, usted la va a hacer, nosotros le vamos a preguntar al doctor acá. Ahora, ¿hay alguno, por ejemplo, algún anticonceptivo que genere más dolor de cabeza en general? No hay una marca en particular. ¿Pero el subcutáneo más que el otro? Bueno, en general, los que tienen una dosis más alta son los más propensos a causar Pero esto. supuestamente no los intrauterinos y todas esas cosas. Bueno, estamos acá metiéndonos en un tema que quizás usted es neurólogo, pero eso usted debe tener dosis más bajas supuestamente y por eso son claro, más consumidos. la tendencia por muchas décadas es usar dosis más y más bajas. Claro. Ahora están los de microdosis, en general son más seguros. Hay alimentos también, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que de hecho cuando fui al ginecólogo le dije, ¿sabes que me duele demasiado la cabeza con este anticonceptivo? Y cada vez que como que tengo que retomar el periodo me pasa, me dice, pero deja de comer azúcar, Carola, deja de tomar leche en esa semana. Entonces, quizás también hay ciertos factores también ajenos a nosotros, no solamente el estrés, el cansancio, el poco sueño, que nos hacen también sufrir de dolores de cabeza. Bueno, parte de lo que recomendamos en ese tipo de situaciones es un diario de cefaleas. Un diario. Que no tiene que ser nada así muy complicado. Puede ser a la gente que le gustan estos libritos, otros, a mí me gusta el teléfono. Entonces, y muy simple, es fecha, hora, dónde dolió y qué puede uno asociar. ¿Qué factor externo? Doctor, mire. Por ejemplo, tenemos aquí pero por ejemplo, alimentos. si es por la tensión, pues vamos a ir al tiro con los alimentos. Okay. Si es por la tensión muscular. Sí. Por ejemplo, estamos viendo esa gráfica que aparece ahí en pantalla. La tensión muscular, precisamente es acá. La gente dice, mira, esta parte de acá es la que me duele. ¿A qué se podría deber el dolor en esta parte? Bueno, este es un ejemplo y nuevamente estamos hablando de generalidades. Sí, en general. ¿ya? Entonces, la tensión muscular generalmente hay o dolor en la frente o dolor en cualquier parte entre la nuca y la parte posterior del cuello. Eso no significa que todo el mundo que tenga dolor en esta región siempre es tensional. Pero la tensión, la cabeza es mucho más pesada de lo que nosotros podríamos pensar. Y mantenerla erecta requiere una serie de músculos que están rodeando la cabeza y esos músculos cuando se ponen tensos duele. ¿Pero duele esa sensación de como que te aprieta, te comprime, te suelta? Justamente, ese tipo de dolor, a diferencia, por ejemplo, de un dolor pulsátil, que es un dolor de cefalea vascular tipo migraña, por Javiera, ejemplo. ¿tú quieres preguntar? Es que yo preguntar, pero no adelantarme, doctor. Quiero Estaba aterrado. A mí me encanta cuando los pacientes se adelantan, es muy buen síntoma que están prestando atención. Así que muy bien. No es malo, Javiera. Tiene que ver con la postura, por ejemplo. Hemos visto muchas veces en la oficina que la gente que está mucho frente al computador, o el dormir, por ejemplo, una mala almohada, una mala postura. Un mal dormir o ciertas profesiones, por ejemplo, los dentistas típicamente se quejan de esto, porque la tensión de estar inclinado, claro, y pasan horas así y no se pueden mover fácilmente porque están haciendo algo muy delicado. Yo, por ejemplo, tengo esa cosa de los dientes. Ese es otro ejemplo, porque claro, aquí tenemos la musculatura que contrae la mandíbula y eso generalmente se tensa de noche. Para eso se usan estos planos de relajación que se llaman, que se colocan en la boca. Rompo todo, doctor. Y eso puede generar una cefalea de tipo tensión muscular. Doctor, ¿hay alguna, por ejemplo, edad que uno sufra más dolor de cabeza que otro? Por ejemplo, puede estar mirándonos alguien y dice, yo desde que cumplí 40 sufro demasiado dolor de cabeza. Sí, hay ciertas tendencias. Por ejemplo, la mujer joven, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años, en una época, la migraña, por ejemplo, tiende a comenzar en la adolescencia. ¿Ya? Y hay ciertos dolores que son más propios de la persona más adulta que está trabajando, que tienen, por ejemplo, mucha tensión muscular como resultado del estrés del trabajo. ¿Y cuándo se hace la diferencia cuando, por ejemplo, alguien tiene migraña de ese doctor? ¿Cuáles son los síntomas importantes? Migraña es un tipo de las cefaleas vasculares. Hablamos esto de los vasos sanguíneos que van por los agujeritos. ¿Sí? Entonces, en la migraña hay un problema de la reactividad vascular. Estos vasos se pueden contraer o dilatar para controlar el flujo de sangre en el cerebro, y cuando estos se dilatan es cuando se producen estos dolores de la migraña, que no siempre, pero generalmente son dolores alrededor
del ojo o incluso dentro del ojo. Son bien invalidantes, ¿no? Muy invalidante, el paciente lo puede sentir como que está detrás del ojo y puede ser un dolor terrible y generalmente es un dolor en un lado de la cabeza, por eso es que se llama hemicrania. Que es uno de los nombres, hemicrania, migraña es lo mismo. Ahí hay que determinarlo bien porque el tratamiento es distinto al dolor de cabeza fuerte normal sin que sea migraña. Por supuesto, y por eso es que hay que escuchar muy atentamente al paciente, entender lo que está pasando y si es necesario usar pruebas. Por ejemplo, Carolina mencionó el aneurisma. Claro. Tenemos que estar seguros que este paciente no tiene un aneurisma. Entonces, en los casos apropiados, le pedimos algún tipo de imagenología del cerebro, en algunos casos especiales para mirar los vasos sanguíneos, para descartar que esa persona tenga un aneurisma. Y cuando todo lo demás, sobre todo un tumor cerebral, se descarta, ahí podemos estar más confiados de que el diagnóstico correcto es una migraña. Ahora, ¿qué pasa cuando hay estos signos de inicio del dolor de cabeza en el sector del ojo, en la sien, pero no llega a pulsaciones, ni náuseas, ni vómito? ¿Es migraña igual? La migraña tiene dos componentes. Uno es el dolor y el otro son los signos de déficit. Hay gente que tiene solo el dolor, hay una gente que tiene solo los déficits. Es un diagnóstico muy difícil. No hay dolor. Ah, no le puedo creer, entonces tiene los vómitos, tiene las pulsaciones, tiene esa sensación. Claro, o tiene, por ejemplo, pierde la visión. O lo más común, creo que alguien mencionó por ahí, son estas lucecitas. A mí me pasa que veo estrellitas y que me pulsa, me pulsa, siento que se me va a reventar la cabeza porque siento pulsaciones así como que me estuvieran así como... Pero no duele. No, porque me parto así y después viene un dolor agudo y me suelta. Y después pulsaciones agudo. Es un fenómeno típico, que hay fenómenos no dolorosos que preceden, eso es lo que se llama el aura, o los fenómenos premonitorios, y las personas que se conocen bien saben que viene la grande, y que es importante, entre otras cosas, una buena señal de que en ese momento uno podría tomarse el medicamento para evitarse un dolor terrible. ¿Y medicamento específico para migraña? El que le sirve a ese paciente. A ese paciente. Hay varios. También uno lo que escucha recurrentemente es, por ejemplo, compañero de trabajo, me duele acá. Que le duele como la parte, como la parte de la frente, doctor. Claro. ¿Esto es lo más recurrente? ¿Es algo que tiene tratamiento también con una cosa más específica? Sí, eso es sugerente, no necesariamente sugerente, por ejemplo, de una cefalea por tensión muscular, como lo hablamos, sugerente que esa persona podría tener una sinusitis. Entonces está dentro de lo que nosotros tenemos. Me pasa eso, acá y después aquí, pero aquí sobre todo en el invierno así muy fuerte. ¿Tienes sinusitis diagnosticada o no? Yo tengo sinusitis diagnosticada. O sea, ya sabes cuándo te va. Me inflaman los senos paranasales, entonces ya lo tengo cachado, pero no me da jaqueca, no me da palpitación. ¿Y con qué parte? ¿Te marea? ¿Te duele la cabeza? ¿Te hincha los ojos? Cuando te tocas, por ejemplo, aquí, duele mucho. Y lo otro que pasa, no sé si nada que ver, que cuando uno está cansado te palpita el ojo, ¿eso les ha pasado cuando uno está como estresado? Es un síntoma muy común de estrés. Me han retado, de hecho. Y como cosa muy, muy rara, puede ser una enfermedad neurológica. Pero habitualmente es estrés. Y que se le achique el ojo también, porque eso también pasa. A Felipe le pasa, ¿no? Y puede ser parte de estos déficits que hablamos, déficits neurológicos, durante una migraña. ¿Y eso cómo se estudia? ¿Hay que hacer un escáner? Claro, primero hay que hablar con el paciente y tomar la mayor cantidad de historia posible. Y luego hacerle los exámenes que correspondan, que puede incluir un estudio imagenológico del cerebro. Doctor, déjeme preguntar, Felipe, ¿a ti te das cuenta cuando te va a venir esto? ¿Qué es lo que sientes? O sea, es permanente, como que uno trata como de concentrarse, como que trata de abrir bien los ojos. Cuando estás más estresado, cuando estás cansado. Yo diría que cuando hay más cansancio, cuando hay falta de sueño, puede ser, ¿o no? Sí, tanto la falta de sueño... Yo con poco sueño, pero en general cuando pareciera que tipo jueves, viernes, ya como que... ¿El exceso de sueño? Bueno, el sueño es una cosa muy interesante porque en caso de la migraña, la mayor parte de los pacientes se alivian si pueden conciliar el sueño. O sea, si ir a dormir es útil. Útil. Por otra parte, la falta de sueño, como él menciona, es una causa frecuente de cefalea. Y aquí está la paradoja. Hay mucha gente dice, lo he pasado tan mal, he tenido mucho estrés y tal, este fin de semana me voy a reventar durmiendo. Y se levantan con una cefalea horrible. Entonces el sueño tiene un doble rol. Por una parte, la falta de sueño es mala y por otra parte, el exceso de sueño también puede gatillar dolores de cabeza. ¿Ese dolor de cabeza es por deshidratación?
¿O por qué? ¿El del sueño? Sí, el del exceso de sueño. ¿Exceso de sueño? ¿Por qué? No, es porque cuando uno duerme cambia la química del cerebro y se producen fenómenos de estos cambios de la dilatación de los vasos sanguíneos y el exceso de sueño promueve tipo de fenómenos en los vasos sanguíneos. Alguien que sufre migraña, ¿usted no lo recomendaría? Estos reventones de sueño que muchas veces hay que regularse. Aparece otra gráfica ahora en pantalla que tiene que ver con la presión arterial elevada, doctor, que la gente de repente dice, oh, me siento mareado, me duele la cabeza, pero muchas veces puede ser alerta. Correcto, este es uno de los mitos del dolor de cabeza. Es muy cierto que la presión muy elevada puede manifestarse como dolores de cabeza, pero una de las razones por las cuales la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial elevada en forma crónica, es llamado uno de los asesinos silenciosos, es porque si uno tiene la presión moderadamente elevada, eso no duele. Y es por eso que hay que tratarlo de la presión elevada, porque si esto uno puede tenerlo por décadas y hasta que queda la grande. Claro. Pero por mucho tiempo uno no siente nada. De modo que la mayor parte de la gente con hipertensión no tiene cefalea por este concepto. La persona que tiene una crisis hipertensiva, que tiene la presión muy elevada, sí, puede manifestarse con esto, entre otros problemas neurológicos. ¿A los niños les duele la cabeza a veces? O sea, hay que tener ojo. ¿Desde qué edad, por ejemplo? Porque yo nunca he escuchado a un niño, no tengo recuerdo ahora, de un niño chico de decir, me duele la cabeza. Sí, eso es un problema en primer lugar porque el niño tiene dificultad en informar lo que está sintiendo, pero los niños también tienen dolores de cabeza, también pueden tener migraña y lamentablemente también pueden tener tumores cerebrales, entre otras cosas graves. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo uno interpreta lo que está diciendo un niño por una parte y por otra parte no descontar lo que está diciendo el niño. Cuando hay señales de alarma hay que atenderlo como corresponde y si es apropiado llevarlo a ver al médico. Doctor, tenemos otra consulta telefónica hasta ahora. Pamela está al teléfono. Hola Pamela, buenos días. Hola Nachito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. ¿Qué consulta para el doctor? Mira, justo estaban tocando ese tema. Mira, mi hija tiene 9 años ya y sufre mucho de dolores de cabeza. Ya, yo tengo por parte de mi marido, o sea, de los tíos de ella, son todos con jaquecosos. Y el antecedente que tengo es que mi suegra falleció de aneurisma. Entonces me pregunta es si a ella tan chica, porque en delante dijo el doctor que solamente daban a los adolescentes, pero como mi hija tiene 9 años, yo quería preguntarle a todos si es necesario hacerle exámenes, algún escáner, o porque ella tan chica, ¿acaso eso es hereditario? Perfecto. El doctor te va a contestar aquí al aire. Pamela, un besito, que te vaya bien. Gracias. Doctor. Síndromes de cefalea son generalmente muy genéticos, de manera que si uno tiene parientes, eso es muy significativo. Ahora, 9 años. Claro, por otra parte, el dolor de cabeza es uno de las quejas médicas más frecuentes. Según algunas estadísticas, es la queja más frecuente. Así que no es fácil decir en una persona individual que en vista que tú tienes muchos parientes, lo que tú tienes es necesariamente o sea, genético. El factor hereditario, dice usted que no influye tanto. No, influye mucho, pero si estás hablando de una enfermedad muy frecuente, entonces es difícil decir, bueno, esa persona necesariamente lo tiene por razones genéticas. Pero yendo más al punto de la hija, lo importante, más que hacerle un examen, es llevarla a una persona que es experta en dolores de cabeza para ver de qué tipo de cefalea se trata y si corresponde hacer algunos exámenes para tratar cosas que pudiesen ser peligrosas, pero lo importante es que lo vea un experto. Un especialista. Doctor, hay partes de la cabeza que duelen más. Yo me acuerdo, bueno, la hermana de mi papá murió de un dolor de cabeza fulminante y la verdad que no duró nada. La identificaron y a las 2 horas ya había partido. Y me acuerdo que ella se empezó a quejar, que le dolía acá como la parte donde está el tronco encefálico, como acá atrás. Y el doctor, me acuerdo, cuando la atendió, dijo, es súper preocupante y hay ciertas zonas del cerebro, o sea, de la cabeza, que duelen y son de verdad que hay que preocuparse y hay que estar muy alerta. ¿Hay zonas del cerebro que duelen y hay que estar alerta? No, porque hay un problema con lo que se llama la localización del dolor. Una cosa es donde se siente y otra cosa es lo que está doliendo. Por ejemplo, hay dolores muy raros que son por infartos del cerebro. ¿Y dónde son esos dolores más o menos? Es en el tálamo. Es que está bien profunda, que no lo puedo mostrar, pero la lesión está ahí, está dentro del cerebro. La persona siente un dolor horrible generalmente en un lado del cuerpo. Lo siente en el cuerpo. No duele nada acá. No lo siente en la cabeza. O sea, dicen de repente que de hecho les duele la guata, por ejemplo. Les duele la guata y es que están teniendo un infarto cerebral. Claro, entonces hay un problema ahí con hacer una relación muy directa entre donde uno siente que duele. Entonces no hay que preocuparse. O sea, si
me duele acá o me duele la frente, me duele... No hay una localización que sea especialmente de Sí, es muy fuerte ir al especialista. ¿También llegan consultas a través de las redes sociales, Karina? Carolina76 nos escribe por Twitter, dice que tan peligroso es acostarse y levantarse con dolor de cabeza, o sea que sea permanente durante días. No es particularmente peligroso, pero es raro, digamos, que una persona que tiene migraña no se alivie con el dormir. O sea, pero hace peor. Por ejemplo, si me desperté con migraña, se fue agravando y siempre estoy, ya a mí me pasa eso, siempre estoy confiando en que se me va a pasar. Me voy a hidratar para que se me pase y no se me pasa nunca. Y al día siguiente amanezco igual. Sí, no es necesariamente un mal síntoma, obviamente que es un síntoma que necesita alivio. Entonces hay que ver a un especialista porque pero no hace peor. Está bien, no. De hecho, como dije, a los migrañosos, no siempre, pero generalmente ellos buscan dormir. A veces esto les pasa durante el día y justamente buscan un lugar porque molestan los ruidos, molesta la luz y ayuda el dormir. Entonces de repente Carolina, por ejemplo, se puede decir discúlpenme, pero y se va a esconder ahí a un lugar oscuro para que se le pase el dolor de cabeza. Yo lo veo en mi cuñada, el cierre de las cortinas, cerrar las cortinas y ahora ella ve algunos síntomas. Antes de que le duela, sabe que le va a venir. Exacto. Tomarse el medicamento ahí. Exactamente. O sea, hay que aprovechar eso cuando es lo que estamos de acuerdo con el médico, porque depende del tipo de dolor. Por supuesto. Ahora, yo he escuchado casos, tengo una amiga que es muy jaquecosa y que realmente me dice, es que no hay nada que me haga efecto. Ya sé que me va a venir, me tomo el remedio, pero no me hace efecto, se va a su casa, cierra todo y qué sé yo, pero es como una tortura, porque en el fondo viene un periodo como... Porque hay gente, y yo lo he escuchado varias veces, que no, y no te tomáis algo, es que no me hace efecto, es que no me hace efecto. ¿Hay un punto en que los remedios parece que no hacen efecto? Sí, claro, eso perfectamente puede ocurrir, pero parte del trabajo que uno tiene que hacer es buscar lo que le va a servir a ese paciente. O sea, uno va probando finalmente hasta encontrar algo que uno le sirva. Todo esto que hemos estado hablando es cierto, pero son generalidades. Claro, entonces por eso hay que ver caso a caso, justamente porque lo que no le resulta a un paciente le va a resultar fantástico a otro y al revés. Claro, si a un paciente es casi imposible de que alguien me dice, no, yo he probado todo, generalmente lo que hacemos es una lista, vamos por punto y tal, hasta que encontramos algo que no han probado. Doctor, no es por menospreciar su especialidad, ni mucho menos, todo lo contrario, pero no es recomendable, por ejemplo, y lo pregunto por mi hija mayor que tuvo ese problema, que cuando hay jaquecas permanentes, en fin, y que son muy dolorosas, antes de ir a un neurólogo es mejor ir a un oftalmólogo. ¿No tiene directa relación un problema de vista con un problema permanente de jaqueca? Puede ser, digamos, uno de los mitos es que el dolor de cabeza se debe a que uno necesita anteojos o que fuerza mucho la vista. Eso ocurre, pero no es lo más común. Y hay un traslape. Por ejemplo, hay migrañas que tienen muchos síntomas visuales. Eso es muy común. Y así que el paciente cuando va a ver un médico por primera vez, puede ir a ver al oftalmólogo o puede ir a ver al neurólogo. Se va a derivar. La mayor parte de las cefaleas la ven los médicos generales, no la ve un especialista. Karina, así que por un lado hay que empezar. También, ¿no? Sí, tenemos más preguntas por Twitter. Jessica García dice, yo tengo dolor de cabeza todos los días y a veces amanezco con derrame en un ojo. Me ocurre 2 veces al mes. ¿Qué puedo hacer? Los derrames en el ojo generalmente son interpretados como un signo infalible de que uno va a tener un infarto en el cerebro. ¿Ah, por suerte eso no es cierto. No es así. No es así. Me tocan muchos pacientes que llegan muy preocupados. Son nociones folclóricas, digamos. Son mitos. Claro. Entonces la gente va corriendo al médico y mire, tengo esto y garantizado que me va a pasar algo terrible. ¿Solo aumento de presión eso? Sí, nuevamente, hablamos de esto de la presión arterial elevada. Eso es cierto, pero en una pequeña proporción de los casos. La mayor parte de los derrames del ojo son benignos, lo cual no significa que uno no tenga que ver al médico para asegurarse que el que yo tengo ahora, ese es benigno. Pero no tiene ninguna relación con el dolor de cabeza. No, generalmente no. Y por supuesto estamos hablando de cosas comunes. Los derrames de la conjuntiva son comunes, los dolores de cabeza son comunes y por lo tanto van a coincidir en algunas personas. Ahora, si es una persona que tiene esto siempre y en forma recurrente, ahí puede ser, exacto, eso es bastante inusual. Doctor, preguntas de niños también, muchas. ¿Sí? La Daniela pregunta, mi hija de 6 años tiene dolores de cabeza que duran más o menos 1 minuto, según ella, pero se repiten varias veces en el día, más o menos 2 veces a la semana.
Ya, eso es una frecuencia inaceptable de dolor, por lo tanto hay que estudiarlo bien y encontrar lo que le sirve a la niña. Según veo que la hija de Daniela, como le dan unos golpecitos de 1 minuto y después se le pasan. Sí, eso hay que ir al neurólogo. Sí, pero eso suena, habría que verla a ella, suena como un dolor neurálgico. Parece que hay un problema con alguno de los nervios que suplen la cabeza y eso tiene un tratamiento muy distinto de una migraña. Claro, perfecto. Pero al mismo tiempo un tratamiento que yo no se lo voy a dar a cualquier niño así a tontas y a locas. Pero es más o menos tener el marco para que ella vaya al especialista. Justo. Claro, otra persona, tenemos una gráfica también que viene acá, pero a mí me llama la atención que hay una persona que dice le duele mucho la cabeza cada vez que se ríe mucho. Sí, cuando uno se ríe, uno tironea los músculos de la cabeza y a veces de forma bastante violenta. Así que eso puede generar dolor de cabeza. No es de consulta, digamos, y cuando hay un tema de si respiración, es breve. quizás hay también oxigenación, dice que de repente uno hace como una especie de apneas. Cuando se ríe, específicamente. No, pero claro, porque te puedes quedar como un poquito... Yo a veces me he mareado. Sí, pero la falta de oxígeno Pero al cerebro la- aire no duele en no particular. duele, Claro. no te activa un dolor de cabeza. Y el caso de la risa es más que nada una cosa, Una cosa de muscular, musculatura que Ahora, rodea la doctor, cabeza. esas cosas, Claro. Tumor cerebral, esto ya es algo que todos los que tienen dolores de cabeza como que le temen, como que me van a encontrar algo. el Sí, fantasma. y eso es razonable desde la perspectiva de que es una de las cosas que necesitamos descartar. Esto no se nos puede pasar. Por otra parte, es una causa muy infrecuente de dolores de cabeza, pero obviamente cuando existe la posibilidad hay que estudiarla y generalmente cuando esto es un tema importante para ese paciente, imagenología para estar seguro. ¿Hay algún dolor que usted como experto, como especialista, determine que por ahí va por el lado del tumor cerebral? Claro, si esta es una persona que no tiene dolores de cabeza, ahora recién empezó y tiene síntomas de déficit de una parte del cuerpo que incluso persisten cuando no hay dolor, eso es sugerente que hay alguna lesión en el cerebro o en la cabeza y que puede incluir un Hay tumor una cerebral. evaluación que uno puede hacer en la casa, de repente, no sé, poner las manos al frente, que vean el pulso, vean la fuerza de la persona. Algo que de repente, si yo estoy con alguien que tiene dolor de cabeza y la veo que está más o menos mal, le puedo preguntar que haga algunos ejercicios que No puede hay cosas, ser. por ejemplo, si la persona no está moviendo bien un brazo, no, eso es claramente distinto, no está caminando bien, o se cae al intentar caminar, o tiene las pupilas distintas, de distinto tamaño. De cada ojo. Claro, Ah, si sí, hay una ¿eh? diferencia en las pupilas. Hay gente que tiene normalmente una diferencia en las pupilas. Esas personas están exceptuadas. Por supuesto. Claro, pero si una persona que ahora desarrolló una diferencia en el tamaño de las pupilas, eso es importante. O se le cae un lado de la cara. Doctor, O pierde capacidad de hablar o le cuesta hablar. ¿Existe el tumor detectado a tiempo o una vez que ya no tiene tumor, como que uno tiene la sensación no. de que... No, es decir, hay tumores benignos y tumores malignos. Así que hay distintos tipos de tumores y todos pueden causar Claro, pero ¿cómo dolor uno de puede cabeza. tener la posibilidad de anticiparse a la posibilidad de un tumor si es que no tiene ninguno de estos síntomas, digamos? Es bien difícil eso, ¿no? Es muy difícil a menos de que uno tenga ciertas enfermedades que frecuentemente causan tumores. Por ejemplo, hay una cosa que se llama neurofibromatosis, que suele ser familiar. O sea, que estar atento en esas personas que tienen eso porque Exacto. pueden desarrollar uno. Exacto. mira, hay una persona que acá me pregunta, que me llama la atención. Tere Sotelo Vega dice, ¿es normal que al subir las escaleras y llegar al final me duele la cabeza? ¿Puede ser que el ejercicio? ¿Qué puede ser ahí? Normal no es. No, pues, no es pero- normal, yo nunca lo había claro, escuchado. normal no es, pero hay ciertas personas que cuando hacen ciertas actividades frecuentemente a ellos les da dolor de cabeza. Si siempre han sido así, a mí no me preocupa particularmente. Si es una cosa nueva, ahí sí. Y existe una cosa que se llama la cefalea del ejercicio. Ah, sí, la cefalea en el ejercicio, Claro, mire qué buena excusa claro. para todas las que... Claro. las que no quieren hacer deporte, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Generalmente es una persona relativamente joven la que se queja de esto, que hace un ejercicio bastante vigoroso y que desencadena un dolor de cabeza muy Por eso fuerte. ahora ya no hago. me Como sentí esto, bien. doctor, nosotros tenemos aquí el teléfono, pero antes, como un matinal familiar, mi mamá pregunta, se lo digo súper en serio, le salta a la frente, yo no lo había escuchado nunca. eso. Sí, Que te palpita, sí. Claro, son palpitaciones o pulsaciones, Ya. que puede ser un fenómeno real que uno lo puede observar, o puede ser que uno tiene esa sensación. Hay una serie peligroso, también. No es particularmente peligroso. En las personas de edad, sí, generalmente sienten que pulsaciones
lesiones aquí en la región temporal. Eso nuevamente no estamos asustando a nadie, ¿ya? Pero en ciertos casos en las personas de edad puede ser una cosa que se llama arteritis temporal, que es una inflamación de los vasos sanguíneos que a veces incluso uno puede palpar. Que el vaso tiene como pelotitas. Pero mi mamá es muy joven, se va a indignar con lo sí, bueno, por eso estamos aclarando que claro, esto es una cosa rara, pero es muy importante porque las personas pueden tener infartos cerebrales como consecuencia de eso y pueden quedar ciegas. Perfecto. Entonces esto es importante detectarlo y sospecharlo. Igual que un tumor, no le va a pasar a todo el mundo, pero está entre las cosas que tenemos que descartar para que a alguien no le vaya muy mal. Se viene Santiago de con dolor. Constitución, entonces saludos a la séptima región. Tenemos a Carmen al teléfono. Carmen, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por atenderme y los felicito por el matinal. Muchas gracias, Carmen. ¿Cuál es su consulta para el doctor? Mira, lo que pasa es lo siguiente, mi hija hace 4 años empezó con dolores muy fuertes en la cabeza y sangramiento nasal. Chuta. El problema de ella, ya le hicimos todos los exámenes habido por haber, pero el problema de ella ahora es que le viene una punta primero en la sien derecha. De ahí como que se le va esparciendo para atrás y dice que las venas del cerebro parece que se le fueron a reventar. Y ella sangra de noche. ¿Sangra de noche? Sangra de día, solamente de noche. Es muy rara vez cuando sangre de día. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 10 años. 10 años. Ya, Carmen, el doctor te va a contestar ahora al aire. Muchas gracias y lo felicito por el matinal. Muchas gracias, Carmen. Y saludo a tu hija. Bueno, muchas gracias a usted. Doctor, bueno, aquí hay signos preocupantes, digamos, el hecho del sangrado de narices. Todo el mundo ha tenido un sangrado de narices de vez en cuando, así que uno aislado en general no tiene gran importancia. Si una persona que sangra frecuentemente, habría que, en primer lugar, hacerla ver por un otorrino. Ella puede tener algunas lesiones en la nariz que algunas se pueden cauterizar y se acabó el problema, pero esto también puede ser un signo de hipertensión nocturna, entre muchos otros trastornos del sueño. ¿Tan chiquitita y con hipertensión? Tranquilamente, pero no sabemos que eso es lo que le está pasando a la niña, pero puede está ocurrir dentro de las cosas que hay que descartar como cosas que pueden terminar mal si uno no lo trata adecuadamente. Doctor, porque cuando uno trabaja mucho, en el fondo cuando uno se concentra mucho en una sola cosa, ya sea en el área que sea, a lo mejor usted en medicina, uno en matemática, uno en la pega, después duele la cabeza, como que cuando uno ir a pensar supuestamente no te debería hacer doler la cabeza, pero si uno está mucho rato concentrado en algo, uno va a terminar con un dolor de cabeza. No todo el mundo, pero sí pasa. No todo el mundo, pero sí pasa frecuentemente. Y esto es por la forma de concentrarse que tiene alguna gente. Hay gente que se puede concentrar y relajar y disfruta de hecho estar enfocado en alguna cosa. Eso es lo que se llama el concepto de flujo, que alguna gente muy creativa lo hace y lo hace bien. Hay otras personas que se concentran y están tensas. Entonces esa tensión muscular es lo que cuando se mantiene y no se interrumpe de forma regular puede generar un dolor de cabeza por tensión muscular. Doctor, acá tengo una pregunta, porque hay mucha gente que también ha sido operada de hidrocefalia, por ejemplo, tienen válvula, y acá hay una pregunta que dice, cuando chica a los 2 años me operaron de hidrocefalia y ahora cada año casi me viene un dolor súper fuerte. ¿Es eso normal? Por lo general dice, siento el dolor detrás del ojo derecho y a ese lado tengo la válvula de mi operación. ¿Es normal que la gente que tiene válvulas por hidrocefalia sufran dolores de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza nunca es normal. Claro. Ahora, puede ser benigno. Y una persona que ha tenido cualquier operación, incluyendo operación en la cabeza, puede tener dolor de cabeza. Entonces el problema es distinguir cuándo esto refleja, en este caso, un funcionamiento anómalo de la válvula. Y como el hidrocéfalo duele o puede doler, lo que es necesario es que haya un control del shunt, que se llama la derivación para el hidrocéfalo, para ver si funciona. El shunt se puede tapar. Entonces hay que revisarlo en forma periódica para ver que está funcionando, y esas revisiones frecuentemente incluyen algún estudio imagenológico para ver si el hidrocéfalo se vuelve a formar. Cualquier persona que tenga una válvula o algo que haya sido intervenido en materia del cráneo tiene que consultar de manera casi que inmediata. Doctor, ¿se puede anticipar un accidente cerebrovascular? ¿Hay alguna forma, alguna seña? Anticipar en el sentido de un episodio particular es muy difícil. Lo que sí es que uno tiene que tratar los factores de predisposición.
¿sí? Personas que tienen hipertensión arterial sin tratar, personas que tienen colesterol alto sin tratar, personas que fuman, personas que abusan drogas, ya que tú mencionaste ese ejemplo, un tema vascular justamente, y personas que tienen problemas de coagulación de la sangre. Entonces, todas estas cosas no tratadas van a terminar mal. Entonces, por lo tanto, es importante diagnosticarlas, tratarlas y hacer seguimiento. Si usted tiene alguno de esos puntos, es importante que ahora consulte también al especialista. Esa es la forma de prevenirlo todavía. Muchas gracias a don Rodrigo, nuestro neurólogo que nos acompañó en la mañana de Televisión. Muchas gracias, un aplauso. Y las invito nuevamente a que pasemos a la mesa porque